Hola, mi nombre es Ruth Belém Rodríguez Carvajal. Soy licenciada en Pedagogía con una maestría en Educación con especialidad en investigación de proyectos educativos. Las dificultades que tuve que pasar o que padecer, así como muchos de los maestros que inician, fue que cuando de primera instancia decidí estudiar, yo ya era madre. Fue muy difícil tener que combinar el trabajo de ama de casa con el de estudiante, preparar tareas, preparar biberones, desvelarme, tener que madrugar para ir a la escuela. Era súper difícil, pero gracias al apoyo de mis padres, pues lo hice. La otra dificultad que se me presentó fue que en el inter de la licenciatura quedé embarazada de mi segunda bebé y pues imagínense el trabajo que tenía. Fue un embarazo muy difícil, fue un embarazo muy conflictivo. Así es que fue muy cansado estudiar la licenciatura teniendo un bebé y aparte teniendo el embarazo de riesgo, pero el cansancio, las desveladas, las noches sin dormir, obviamente para hacer tareas, no me limitaron. Seguí, continué, tareas, preparar biberones, desvelarme, tener que madrugar para ir a la escuela. Era súper difícil, pero gracias al apoyo de mis padres, pues lo hice. La otra dificultad que se me presentó fue que en el inter de la licenciatura quedé embarazada de mi segunda bebé y pues imagínense el trabajo que tenía. Fue un embarazo muy difícil, fue un embarazo muy conflictivo. Así es que fue muy cansado estudiar la licenciatura teniendo un bebé y aparte teniendo el embarazo de riesgo, pero el cansancio, las desveladas, las noches sin dormir, obviamente para hacer tareas, no me limitaron. Seguí, continué con decirles que en el momento en el que tuve que presentar mi proyecto de tesis, en ese día de la exposición se rompió mi fuente. Fue muy difícil eso, fue muy traumático. Otro aspecto que he tenido que superar como dificultad, puede ser, es que cuando salí de la carrera yo no tenía trabajo. Fui la única de mi generación que todavía no tenía una base en donde poder desempeñarse, no tenía un salario fijo y pues decidí no perder el tiempo. Dije, pues en el inter de este momento voy a meterme a estudiar la maestría y ya saldrá algún trabajo para mí, no sé, un interinato o algo que pueda cubrir, ¿no? Eh, Me metí a estudiar la maestría y cuando llevaba 2 años de la maestría, porque son tres, quedé embarazada de mi tercer bebé. Fue muy difícil, la verdad es que eh, ha sido muy difícil el poder evitar tener tu vida familiar y querer seguir sobresaliendo en la parte académica, ¿no? En lo profesional. Ha sido muy complicado tanto que en ese momento dije, no, ya basta, tengo que enfocarme en mi familia, tengo que enfocarme en mis hijas y decidí salirme de la maestría, pero aunque duré 6 años para poder regresar, ya lo hice, ya la finalicé, estoy muy contenta por eso. Sin embargo, sí ha sido obviamente muy complicado, ¿no? Logré conseguir una plaza en el estado de Michoacán, logré que me asignaran en una región, pues sí está un poco remota, en el municipio de Chinicuila, me asignaron en una comunidad muy remota que se llama Barranca Seca. Fue mi primer, se puede decir, asignación. Antes de eso había trabajado en colegios, había trabajado, todo estaba como a la mano, ¿no? Pero cuando me mandaron a esa comunidad fue muy difícil. El camino, aparte de costoso para poder llegar allá, era muy peligroso, estaba muy lejos. Yo tenía que caminar 2 horas en auto, obviamente, para llegar solo a una comunidad en donde me dejaba el autobús y yo caminar otros, sí, casi 5 kilómetros por terracería, por brechas, tenía que cruzar ríos y estaba muy solo ese camino. Entonces, imagínense, yo primeriza, tenía que caminar muchísimo sola. Los animales me pasaban entre los pies, culebras, tarántulas. La verdad es que fue muy frustrante y más porque tengo una aracnofobia muy marcada.
Así es que fueron cosas que tuve que superar a fuerzas, tuve que madurar a fuerzas en ese sentido. Después de que me empiezo a adaptar a la comunidad, veo que pasan los meses, pasan los años y nunca llega mi pago. No llegaba mi salario, no llegaba mi nómina. Iba a Morelia cada rato, tenía que conseguir prestado para poder estar yendo a Morelia y verificar si ya había llegado mi cheque. Y todos los compañeros me decían, no se desanime, maestra, si le va a llegar, si le va a llegar. Pero se cumplieron 4 años y nunca llegó mi pago. Un día en la SEP de Morelia, un maestro se apiadó de mí, me investigó mi clave y me dijo que mi salario había llegado desde los 6 meses que me ingresaron al sistema, pero que otra persona lo estaba cobrando. O sea, mi plaza había sido duplicada. Obviamente se me vino el mundo encima, no sabía cómo actuar. Me dijeron que podía hacer algún juicio, pero pues era echarle dinero bueno al malo, porque había personas que tenían hasta 12 años en juicio y todavía no lograban recuperar su plaza ni su dinero. Y yo ya no tenía recursos para eso, por lo que dije, no, basta, renuncié. Estuve muy decepcionada del sistema educativo por mucho tiempo, así es que decidí irme a trabajar al sector privado. Comencé a trabajar en una empresa de retail y estaba dando, bueno, me desempeñaba como instructora de capacitación y aunque también lo disfrutaba muchísimo, yo sabía que algo me hacía falta y no era ahí donde pertenecía. Así es que decidí hacerle caso a mi esposo, hice examen en Jalisco y gracias a Dios quedé a la primera. Lo difícil de tener la plaza después de que tanto la buscas es que sabes que no te van a dar un lugar cerca de donde vives. Y pues yo tengo a mis 3 hijas, tengo a bueno, mi esposo era también parte de la situación y sí era muy difícil, y pues sí era muy difícil el hecho de saber, mejor dicho, de no saber ni siquiera dónde te iban a mandar a trabajar, ¿no? Esa es la parte difícil. Y sí, la primera vez no me fue tan mal, estuve como a 1 hora y media de donde yo vivía, pero ya esta vez en la parte definitiva, donde te asigna tu plaza definitivamente, yo estoy trabajando casi a 6 horas de distancia de donde soy. Y pues imagínense tener que buscar casa en primer lugar porque nadie quiere rentarte, nadie te conoce, nadie quiere comprometerse, ¿no?, con una desconocida. Tener que encontrar un lugar donde quepamos todos, porque obviamente yo siempre cargaba con mis hijas, el tener que ayudarles a mis hijas a adaptarse a un lugar nuevo cada vez, el tener que buscar escuelas, llevar papeles, buscar un espacio en donde pudieran jugar, con quién, reconocer personas si eran adecuadas o no para que puedan convivir con mis hijas. Fue una situación tan conflictiva y pues ahorita he logrado adaptarme un poquito más. Tengo ya 2 años, como les comento, en este nivel. Lo he disfrutado muchísimo y créanme que todo esto que les cuento ha valido totalmente la pena. Estoy tan agradecida de que todo esto haya ocurrido porque eso te hace resistente y te ayuda a que puedas lograr los cambios necesarios para mejorar todo el tiempo. Así es que a ustedes que van iniciando, les recomiendo que lo disfruten al máximo y que valoren, así sea difícil la situación, la valoren, porque eso les va a dar tablas, les va a dar paciencia, les va a dar tolerancia, les va a dar mucha fortaleza para que puedan lograr lo que ustedes se propongan.